El manual de instrucciones para la vida es una gran oportunidad para que nosotros podamos llevar un mensaje de transformación real a esta sociedad. Se habla de modelos de responsabilidad social, se habla de inclusión, se habla de muchas cosas, de problemática intrafamiliar, pero no estamos aplicando la fórmula correcta para que esta sociedad pueda ser impactada de manera positiva. Cuando las familias se encierran en sus casas, dependiendo del horario de cada país, 10, 11 de la noche, allá están las familias, allá son lo que son, allá enfrentan los desafíos, los gritos, los miedos, los padres criando a sus hijos, educándolos, los gritos, los golpes, el miedo, la angustia, la inseguridad, la depresión. Es la radiografía de este mundo social. No aprendimos a vivir. Por eso hoy vamos a hablar justamente de eso, entrenándonos, viviendo, justamente aprendiendo a llevar una vida de acuerdo a las Escrituras. Me he preguntado muchas veces si Dios hubiese querido que todo hubiese transcurrido en una esfera espiritual, como quizás hemos sido adoctrinados. Entonces, ¿para qué creó este mundo físico? ¿Para qué de una vez no lo creó espiritual? ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿Para qué adornar un mundo físico? Eso fue lo que le entregó a Adán y Eva, un mundo físico maravilloso. ¿Para qué? ¿Para ensayar? Las preguntas expanden nuestros pensamientos. Y entonces, por allá Isaías dice, el que creó la tierra no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. ¡Wow! Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para este mundo, para este planeta, para esta tierra? ¿O vamos a pensar que nos olvidemos de ella y tenemos que ser simplemente víctimas de la sociedad, de la cultura y de las modas y ver a nuestros hijos y a nuestros nietos y bisnietos y a las generaciones venideras arrastradas por el hedonismo, por la cultura, por las modas, por los impositivos, como si tuviésemos que estar resignados y no hacer nada? Bueno, yo creo firmemente que el Cristo que vino a predicar este mensaje hace 2000 años todavía sigue presente y está buscando en esta generación una nueva generación de servidores, de pescadores de hombres, que estén dispuestos a hacer una renuncia a sus vidas, a sus intereses personales. Y al ser entendido este mensaje, como el comprador de perlas, lo dejaron todo y se dedicaron a entender. Si sabemos que en cualquier momento, porque lo único que es un dictado y que el hombre no puede evitar es morir, nosotros deberíamos incluso preguntarnos, ¿hoy será el día en que nos encontramos? Porque qué frágil es este cuerpo, como lo dice el escritor Pablo. Él ha puesto ese tesoro en estos vasos de barro. Así que debemos aprender a vivir. Ustedes ven todas las enseñanzas, ven el libro de Eclesiastés, que es tan profundo y maravilloso. Ahí habla de que Salomón se detuvo a analizar sobre todo lo que se hace debajo del sol. ¡Wow! Todo lo que se hace. Es decir, de todo lo que es gestión, hacienda. En Génesis 1:26 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, en nuestra imagen y semejanza. Hagamos, hacer. Los embajadores del reino de los cielos debemos estar llevando este mensaje. El reino de los cielos, que es lo que enarbola, lo que encabeza el Padre Nuestro, la oración más repetida, aunque fue un modelo y no para ser repetida, dice, venga tu reino a mi corazón, venga tu reino a mi mente, venga tu reino a nosotros, venga tu reino a mi casa, a la casa de mi vecino, y entonces las cosas se transformarán. Hemos venido haciendo un análisis paso a paso de cómo nosotros hemos encontrado en el manual de instrucciones cómo construir una familia bajo las bases de la fe. En Efesios, desde el capítulo 5, vemos cómo Cristo hace una analogía
de su relación con la iglesia, para que nosotros aprendamos, tomando ese ejemplo, a tener hogares firmes, sólidos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Asimismo, los hombres, los maridos y esposos, deben amar a sus esposas. Y así como todo aquel que encuentra este evangelio y se enamora de Cristo y está sometido a la autoridad de Cristo, asimismo los cónyuges lo estén, hombre y mujer, creando un modelo virtuoso para poder sostener familias y conquistar ese frenesí interno de oposición que hay dentro de la naturaleza humana. Ayer estábamos viendo cómo pasamos ya al empezar el capítulo 6 de Efesios. Ahora empezamos a hablar de cómo hay una enseñanza para los hijos que se le debe enseñar esa autoridad. Cuando no hay autoridad de los hijos hacia los padres, cuando no existe Dios como una fuente de temor y de respeto, el oscurantismo está pisando los adoquines, ya las autopistas de la oscuridad de la sociedad. Qué triste, qué lamentable es esto, cómo se ha perdido esto. También vimos ayer cómo hay una instrucción para que sabiamente nosotros los padres podamos dirigir a nuestros hijos, sabiendo que somos nosotros quienes creamos y forjamos su personalidad y su carácter. O si siempre queremos interferir, o si siempre queremos simplemente que ellos no tengan posibilidades de elegir. Siempre que interferimos en algo que va a ser nuestro hijo, nuestros hijos le estamos colocando una talanquera para su desarrollo en el futuro. Por eso llegan tan inseguros. Eso nos pasó también a nosotros y también con nuestros hijos. Ayer que hablaba con Marquito, que estuvo aquí en el apartamento, dije, ¿cómo me hubiese gustado tener este nivel de conciencia cuando nacieron mis hijos? No la tenía. ¿Para qué? Para haber entendido que lo más importante era haberlos instruido. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice, instruye al niño en su camino, que un día para allá no se apartará. Y si se alejara un poco, eso queda indeleble, él volverá. Y ahí vemos cómo este libro es tan maravilloso para crear una sociedad sustentable. Y aunque sé que muchos pudiesen no estar de acuerdo, siempre voy a hacer esta pregunta a los que me escuchan. Y si el reino de los cielos se tarda otros 2000 años, ¿qué nos vamos a quedar haciendo nosotros? Como Noé, solo con los de mi casa. Necesitamos ir a una avanzada, a llevar un mensaje de rescate. A veces creemos que las personas son felices con sus ideologías y sus creencias, pero no, están engañadas y atrapadas en eso. Como la mujer samaritana, como Mateo, como Zaqueo, como Nicodemo, como todos aquellos que en su momento vivían una vida extrema en diferente área, pero cuando se encontraron con Cristo, abandonaron esas vidas y se dieron en cuenta que encontraron la verdad. Ahora vamos a pasarnos a dos temas que tienen que ver justamente también con la forma en que nosotros nos conducimos. Como increíble esto, ¿verdad? Increíble que nos conduzcamos, que la Escritura hable de eso. Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 11, dice algo maravilloso. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Creo que este es el equilibrio perfecto del Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede depender de la respuesta mística de Dios. El Hijo de Dios debe aprender a entender cómo funciona este mundo en la ley de causa y efecto, en la ley de la siembra y la cosecha, como su palabra lo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que el apóstol Pablo, escribiendo una carta a la iglesia que está en Tesalónica,
habla de los emprendedores, habla de los empresarios. Seguramente habían muchos empresarios. No es una doctrina. Recuerden que cada carta tiene un enfoque de acuerdo al contexto en que se escribe a esa comunidad, qué hacían, cómo lo hacían. Y Pablo termina leyendo este capítulo, escribiendo. Si lo leen desde el verso 1, el título que van a encontrar es La vida que agrada a Dios, cómo debemos conducirnos. Seguramente mañana vamos a profundizar un poco en esto, pero aquí lo que quiero rescatar hoy para que veamos cómo nosotros, como seguidores del mensaje del Maestro de la vida, debemos elevarnos por encima de la religiosidad y entender que la única forma en que podemos trastornar e inclinar la balanza hacia el mensaje del bien es nosotros mismos encarnando ese mensaje y no solamente espiritualizando el mensaje de Cristo. Pueden comprobarlo en sus casas en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 11. Y dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. ¿Por qué tranquilidad? Porque una familia que logra solventar su economía, tener cómo pagar los gastos, vive en tranquilidad. Eso es un modelo de vida. Y ocuparos en vuestros negocios. Ocúpese en esos negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es necesario que pongamos los pies en la tierra, vivir como si ya estuviera el reino de los cielos acá, que de hecho es así, y proyectados como si tardara 1000 años para que podamos hacer algo y poder llevar este mensaje de Cristo a la sociedad que está tan perdida, tratando de encontrar el placer donde no lo hay. En ese orden de ideas y continuando la escritura de Efesios que leíamos ayer, están las formas en que debemos conducirnos. Imaginémonos, estaba hablando con un amigo esto, que hiciéramos una llamada con alguien que vive hace 2000 años y él es un empresario. En esa época los empresarios estaban dedicados al agro, a la ganadería, y en esa época culturalmente había esclavos. Imaginemos que habláramos con alguien por teléfono. Este ejemplo me lo colocó un amigo que me gustó. Estamos hablando con un amigo hace 2000 años y estamos conversando. Y él me está contando, no, ¿cómo te parece que esos esclavos se me están enfermando? Pero yo estoy en el año 2020. Y ahora yo le hablo, no, y yo tengo, los que tengan empleados, yo tengo empleados y realmente tengo que darles las vacaciones, tengo que darles las cesantías, crear el plan de bienestar. El que está allá de 2000 años dice, ¿y eso existe? Y el que está acá está diciendo, ¿eso existe? Entonces, nosotros debemos aprender a entender que es increíble esto, cómo la cultura ha estado guiando a la humanidad y Dios ha respetado eso. En esta época ya no hay esclavos, o al menos así debería ser. Entonces aquí es que el escritor le escribe en esa época. Por eso Pablo lo dijo muy bien. Voy a parafrasear lo que el apóstol Pablo dijo. Yo estoy siendo la punta de lanza del mensaje de Cristo. No existía antes esto. Y hay cosas que yo no las comprendo, ni quedaron escritas como leyes. Así que yo como perito, él lo dice, como arquitecto y constructor de este mensaje, coloco las bases de acuerdo a la cultura que hay en este momento. Pero él dice, pero ya ustedes deben ser conscientes y responsables de ver cómo edifican. ¿Sobre qué edificamos? Sobre Cristo. Entonces volvamos a la llamada. Ya no tenemos, nosotros estamos en el 2020, no estamos en el año 40 de Cristo, donde habían esclavos, donde hermanos iban a la iglesia con los esclavos los domingos, los que habían aceptado a Cristo, y el trato era de hermandad. Y es lo que está escribiendo acá. Si tenemos que contextualizar eso ahora, entonces hablaríamos de los funcionarios, del equipo de trabajo, de una organización, de los empleados. Entonces lo leeríamos de esta manera: relaciones entre empleados y empresarios, dice, o jefes, dice, empleados obedezcan a sus jefes en la tierra, con temor y temblor. ¿Qué significa temor y temblor? Con respeto. Está tomando la misma raíz el temor del Señor. Es decir, ante esa autoridad, dice, con temor y temblor, con la sinceridad del corazón como a Cristo. Me encanta poder estar haciendo
algunos acompañamiento, algunos líderes empresariales y hablarles de esto. Y es fascinante. Y dice, no para ser vistos. O sea, no para impresionar. Escúcheme, dice una palabra un poco grotesca. No para tramar. No para dar al ojo, como dice otra. Dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Esto es maravilloso porque hay una ley. Aquí dice servir al ojo en el original. Cuando dice para no ser vistos, dice para no servir al ojo. Es decir, para impresionar como una máscara. Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Creo que me voy a adelantar un poco al tema de mañana. Creo que es cuando dice que en Eclesiastés dice todo lo que Dios coloque en tu mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Imprímele el sello de tu personalidad, hazlo con excelencia. Es lo que estamos leyendo acá. Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo los escritos que escribieron los hombres del siglo I. Cuando Pablo le dice a Timoteo, y quiero que recuerden siempre eso, por favor, toda la escritura es inspirada por Dios. Se estaba refiriendo hasta ese momento, hasta el libro de Zacarías, lo que se conoce como el Tanakh, o los 24 libros de la Biblia hebrea, porque eso no estaba escrito en su momento, y eran la fuente de escritura. Pero ustedes, ¿cómo este mensaje sigue siendo vigente? Una nación así sería más productiva. No sé, los que hemos sido empleados, nos comportaríamos con reverencia por honrar a Dios, que es el que nos está viendo en la puntualidad, en los descansos, en no llevarnos los lapiceros, el papel higiénico, en no romper las cosas, en cuidar las cosas, los tiempos, las horas, no imprimir los trabajos del colegio en la empresa. Cuando el cristianismo llega a una organización y se vive esto, ¡wow! Cambian las cosas, pero eso no ha pasado porque hemos pensado, hemos hecho un cisma ahí. Es que es la vida secular y la vida espiritual. Dios no pensó así, Él creó todo espiritual desde que puso al hombre. Y para ir concluyendo este mensaje de hoy, también les habla a los gerentes, a los líderes y a los empresarios. Dice, a la voluntad de Dios, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Aquí todavía sigue concluyendo sobre los que seríamos hoy empleados, ¿cierto? Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Escuchen esto con mucha atención. El original dice esclavo, cuando leamos sea siervo. Muy bien. Y ustedes, jefes o empresarios, hagan lo mismo con sus siervos y dejen de amenazarlos. Yo escucho a algunas personas que dicen, no hago esto porque mi jefe me regaña. No hago esto porque tal cosa. Esto estaba escrito acá. Y ustedes, amos, dice el original. Recuerden, vámonos 2000 años hablando con un compañero. Es que mis esclavos, wow, me sorprendí cuando entendí esto. ¿Cómo Cristo permitía que hubiesen esclavos en esa época? La cultura, el hombre debe ir saliendo del oscurantismo a la libertad. Y ustedes, jefes, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes es el mismo y está en los cielos. Y Él no hace acepción de personas por tus cartones, por tu cargo, por tu dinero, por tus recursos. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana por esta palabra. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Voy a aprovechar para orar por mi esposita que parece que comió algo anoche y está teniendo tal vez una intoxicación. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Él ha sido fiel.